planteo para todas las empresas, para todas las instituciones que tienen que publicar por obligación de ley su aviso de privacidad tenemos guías muy importantes, hay modelos muy importantes que nos dicen cómo elaborarlo. Lo que no debemos de perder de vista es que el solo hecho de publicarlo no estamos dando cumplimiento de manera cabal a la ley. Tenemos que publicarlo de la mano de haber hecho un análisis de los procesos internos de la empresa para adecuarlos. ¿Qué quiere decir? Si yo declaro que voy a dar acceso a sus derechos, que tienen acceso al derecho de rectificación, de cancelación o de oposición, pues tengo que tener un mecanismo interno que verdaderamente lo cumpla. Si yo estoy dando o declarando en mi aviso de privacidad que si hubiera una brecha de información o un problema de seguridad, que alguien hackeó mi base de datos o que alguien internamente se robó mi base de datos, tengo que tener los mecanismos de tecnologías de información propios o los procedimientos administrativos necesarios para avisar. Y si yo nada más declaré en el aviso de privacidad que tenía todos estos, los derechos ARCO y que tenía la seguridad de que iba a proteger, pero no estaba alineado los procesos de la empresa con esa declaración de privacidad, tenemos un problema. Tengo un problema. Estoy declarando en falsedad. Estoy teniendo un convenio con un titular del dato de manera falsa. Todas las empresas que se dedican al manejo de datos están obligados por la misma ley a la protección, y esta protección significa respecto a los datos encriptamiento o medidas adicionales de protección de los datos. Son diversos procedimientos. Bien. Son diversos procedimientos porque cada una de las empresas tiene procesos muy específicos. A lo mejor no necesariamente estás hablando de encriptamiento, sí, dependiendo del nivel de sensibilidad del dato que tú estás manejando. Ahora, eso no quiere decir que cualquier persona dentro de una empresa tenga acceso a ese dato. Tienes que tener niveles de seguridad, tienes que tener un manual de seguridad de información, claro, en donde hay quien tiene no nada más el acceso, sino también puede manipular el dato. Pero hay quien nada más lo puede ver en pantalla. Hay quien puede acceder al archivo y transferirlo, pero no manipularlo. En fin, dependiendo. Esta protección de datos, porque cuando publicité de que iba a tratar el programa, me llegaron algunas dudas de la gente que nos ve. Hablamos siempre de recabar datos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los datos de los trabajadores? ¿También son susceptibles de protección? Claro que son datos personales, y no solo de los trabajadores, sino de los proveedores, de tu competencia. La información que tú tengas, independientemente de dónde provino, que sea un dato personal, que tenga la característica de un dato personal, información concerniente a una persona física determinada o determinable, es un dato personal. Y tú te haces responsable al momento de conservarla o de tenerla. Es más, el mero almacenamiento de información supone un dato personal. Y aquí viene un concepto particularmente interesante para el derecho. Vean, la norma, porque tú hablabas de esquemas de seguridad, la propia ley en el ámbito de seguridad es específica, te dice, debes de tener las mismas medidas de seguridad que al menos las mismas que tienes para tu información personal. Si tú eres muy cuidadoso y encriptas toda tu información personal, pues ese mismo esquema de encripción debes de utilizarlo para los datos personales que tú manejes. Entonces, pero también resulta aplicable al bolero de la esquina, o también resulta aplicable la misma medida, o al tendero de la tienda. Yo siento y trato de más o menos ubicar en ese contexto, porque a veces nos da por sofisticar los elementos de seguridad y creo que a veces exageramos un poquitín. Pero es importantísimo el tema de tratamiento, porque la propia ley no solo define el tratamiento, sino lo califica. Es decir, debe de ser legítimo, es decir, de acuerdo con la ley, controlado, es decir, requiere mecanismos de control e informado, es decir, previamente se le debe de notificar al titular del dato qué voy a hacer con él. Es el principio de finalidad. Fíjense nada más cómo se van vinculando entre ellos los principios. Entonces, el tratamiento en sí lo define la norma, y voy a leer la definición, como la obtención
uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes un despacho de abogados. En el despacho de abogados has atendido en el tiempo que lleva este despacho, 10, 15, 20 años, una cantidad considerable de clientes. Seguramente, porque yo sé que tú eres muy ordenado, tienes un expediente para cada uno de los clientes. Bueno, ¿sabías que de acuerdo a lo establecido en la norma, el mero almacenamiento de esos expedientes supone tratamiento? Y si no estás notificando a todos los clientes ¿cómo los vas a tratar? ¿Cómo lo vas a tratar? Estás incumpliendo la norma y te puedes hacer acreedor a una sanción que puede ir desde una alertamiento, desde una amonestación, hasta cantidades millonarias, pero bueno, independientemente de eso, la propia ley establece la posibilidad de que pudiera darse el caso de medidas compensatorias para el caso de que resulte muy difícil volver a contactar a todos tus clientes en esa base de datos o en esa archivero donde los tienes en archivo muerto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues solicitar a la autoridad una autorización de utilizar una medida compensatoria. Y ese es un reclamo de la industria precisamente hacia las autoridades. Debiera haber unas medidas compensatorias por default para todos aquellos datos que se han recabado previo a la fecha en que entre en vigor la ley. No podemos hablar de que hay aplicación retroactiva de la norma, porque el mero almacenamiento es tratamiento. Entonces, posterior a la ley, yo sigo almacenando, estoy creando un nuevo tratamiento ya que hay ley. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y solicitar esta medida compensatoria para evitar caer en un incumplimiento. Y hay que solicitarla. Pues eso, sí. Hoy por hoy hay que solicitarla. Sí. En el reglamento no está incorporada por default. Y es uno de los reclamos. Hoy por hoy hay un proyecto de reglamento en COFEMER, y en ese proyecto de reglamento en COFEMER, uno de los clamores más importantes por parte de la industria y de los responsables es precisamente eso. Oye, dame medidas compensatorias preaprobadas. Todas las empresas lo van a tener. No hay empresa en México que no cuente con datos previos a la fecha. ¿Por qué? Por obligación legal, fiscal y mercantil, ¿no? Yo, desafortunadamente, el tiempo es muy ingrato. Es ingrato, de verdad. Entonces, antes de concluir con el programa, me gustaría, ustedes como especialistas y como consultores en materia de datos personales, ¿qué recomendación le harían, por un lado, a las empresas que manejan datos y, por otro lado, a los titulares de los derechos? Mira, son recomendaciones muy básicas. La primera, que hagan una revisión de sus procesos internos. Cuando las empresas, las instituciones revisen de manera muy sencilla, muy práctica sus procesos, se van a dar cuenta en qué puntos de ese proceso hicieron alguna recolección del dato. En ese punto tendrán ellos que analizar qué tipos o qué medidas de seguridad tendrán que llevar a cabo al interior de su empresa. A partir de esas medidas de seguridad podrán dejar muy claro cómo debe de estar redactado su aviso de privacidad, y entonces podrán estar dando cumplimiento. Y la segunda es, no se queden las instituciones, las empresas, en la mera publicación del aviso de privacidad en una página de internet. Es muy delicado. Los avisos de privacidad también son al interior de la empresa. Podrá haber empresas o instituciones que no tienen página de internet, y eso no las excluye de contener o de tener un aviso de privacidad, primero. Y segundo, por departamento tengan avisos de privacidad, el departamento de contabilidad, el departamento de recursos humanos, el de mercadotecnia, porque cada uno genera un tratamiento de datos y no necesariamente el de mercadotecnia le da el mismo tratamiento, la misma proporcionalidad, la misma finalidad que lo hace el de recursos humanos o el de contabilidad o el de finanzas. Son avisos de privacidad muy específicos para cada departamento. Coincido completamente con Hans en este sentido. Ojo, por favor, tengan mucho cuidado,
no copien el aviso de privacidad. El copy-paste en esta cosa de verdad no funciona. Si tú tienes un aviso de privacidad y ese aviso de privacidad se lo copias a la empresa de junto, pues atenderás a los procesos, sistemas y esquemas de operación de la empresa de junto, no de la tuya. Y si tú procesas conforme a lo que establece la empresa de junto y no la tuya, seguramente te vas a meter en un problema. Yo te recomiendo que primero analices cuáles son los procedimientos, qué hago con los datos, dónde los guardo, para qué los utilizo, de dónde los tomo, y en función a ello redactar un aviso de privacidad que no debe de ser tan sofisticado. Es más, la propia Secretaría de Economía ha emitido modelos, pero tengan mucho cuidado con eso. Segundo, ¿cuáles son las principales obligaciones que se establecen en la norma? Son 4 obligacioncitas, no hay más. Es decir, yo debo de obtener el consentimiento del titular a través del aviso de privacidad, que ya lo vimos. 2, proporcionar información sobre el tratamiento al titular, es decir, redactar el texto del aviso. Medidas de organización y seguridad no menores a las que yo utilizo. Y establecer procedimientos. Si yo no tengo claros procedimientos para los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición o el bloqueo, a partir de principios del 2012 me voy a meter en problemas. Recuerden que todas las empresas, a partir del 6 de julio del 2011, de este año, ya debieron haber tenido un representante, o sea, un responsable de privacidad, y deben de dar, no necesariamente publicar, deben de contar o de haber dado acceso a un aviso de privacidad a sus titulares. Esto es de verdad importantísimo. Y a partir del 2012, tiempo establecido en la propia norma, en los transitorios de la norma, es cuando tienen la obligación de dar acceso para el acceso, rectificación, el ejercicio de los derechos ARCO. Esto no quiere decir que antes no lo puedas hacer. La ley es una ley de mínimos y establece topes, pero tú en cualquier momento, tú ya podrías hoy mismo darle ese derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pues muy bien, no me resta sino agradecerles a los dos, doctor Alfredo Reyes Krafft, maestro Hans Valadez, la participación en este programa que nos podría dar el tema para hablar varios programas de verdad. Del tema. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. Fue una emisión más de su programa Ante la Ley y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Soy Guillermo Tenorio y les dejo muchos saludos.